Saludos y bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martín. Estamos de vuelta para provocar un poco de problemas. Sí, siempre estamos en problemas. Pero sabes, este es probablemente el lugar más importante para comenzar este problema. Porque si esto no se soluciona, no vale la pena hacer nada el resto del tiempo. Sí, eso tiene que ser la base de todo. Comencemos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, este es un tema tan importante. Te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes, nos guíes a través de la discusión y también ilumines las mentes de los espectadores en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Martín, no todos lo verán de esta manera, pero está bien. Como dice Pablo, tal vez algún día lo vean de esta manera. Eso suena un poco arrogante, pero sigamos de todos modos. Purificada 7 veces. Estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios es esencial para nosotros, porque es la vida del mundo. Y sin la palabra de Dios, no sabríamos ni siquiera por dónde empezar. Y la pregunta es, ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que tenemos la palabra de Dios? Así que hablemos de estos temas. Lo hemos hecho muchas veces antes en programas anteriores. La gente puede ver los episodios anteriores sobre este tema. Y tú has realizado estudios y conferencias muy exhaustivas sobre esto. Asalto total en bastantes lugares. Sí, hay numerosas conferencias sobre esto, pero es un tema que nunca podrá ser agotado. Y sabes, Martín, podríamos seguir y seguir y seguir y leer versículo de la Biblia tras versículo de la Biblia y mostrar cuáles son las diferencias, y podría llevarnos una eternidad, y no creo que eso sea necesario. Si realmente hay un problema con parte de esto, podríamos hacerlo. Pero si las personas entienden la esencia del asunto, también deberían poder seguirlo y sacar sus propias conclusiones. Así que echemos un vistazo a este tema. Será un tema largo porque es un tema importante. Comencemos con la educación más alta que cualquiera pueda tener. Jeremías 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. En otras palabras, la Biblia dice, no hay nada tan importante como conocer a Dios. Eso es verdad. Ahora, ¿cómo conoces a Dios si Él no se presenta a ti? No hay forma de conocerlo a través de los sentidos o incluso leyendo o nada. Eso es correcto. Y está bien decirnos que Jesús caminó sobre la tierra hace 2000 años. Si no hay registro de eso, ¿cómo me ayuda eso 2000 años después? No me ayuda. Por lo que es absolutamente esencial que Dios se presente y que hay una fuente donde podemos llegar a conocerlo. Y una vez que entremos en esa relación, entonces también tendrás la experiencia, pero la experiencia sin la palabra es algo muy peligroso, porque hay otros poderes que también pueden darte una experiencia. Y esos poderes saben cómo trabajar en los sentidos. Sí, moverán tus sentimientos. Ahora, Martín, este número 7, llamamos a este tema purificada 7 veces por una razón. Llegaremos a eso. Este número 7 es muy prominente y las 7 veces también son muy prominentes. Si haces una búsqueda en la versión King James, encontrarás 33 versos donde 7 veces ocurre en esa secuencia y 35 lugares donde ocurre. Así que hay más de uno en un verso.
Entonces, estas 7 veces son muy importantes. Ahora, no vamos a tratar con 33 versos que tratan de 7 veces. Estamos viendo uno, el número 7, simplemente para entrar en la estructura mental correcta. Veamos algunas de estas cosas donde el número es tan prominente. Las 7 promesas a Abraham que se hicieron en el llamado de Abraham. Génesis 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Esa es una orden difícil. Eso es dejar atrás todo lo que conoces. Sí, es una orden muy difícil. A la tierra que te mostraré. En otras palabras, sepárate de todo lo que conoces y te llevaré a un lugar desconocido y te enseñaré sobre mí. Y si lo haces, esta es la promesa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 7 promesas. En realidad son promesas asombrosas. Solo la de te haré una gran nación. Está casado con una mujer estéril. Te bendeciré. Haré grande tu nombre para que seas una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es una gran promesa. Es una promesa muy grande, pero viene con una condición. Sal de tu país, sepárate de tu parentela e incluso de la casa de tu padre. Una orden muy difícil. Muy bien, Apocalipsis 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que esa es la primera bendición. Tienes que estudiar el libro. Amén. Me encantan las bendiciones. Y luego el versículo 13, en el capítulo 14, oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, allí está el tema del descanso, y hay una bendición si mueres en el Señor, porque solo estás durmiendo un momento. Hay mucho de información en esa. La primera resurrección, la segunda resurrección está allí. El estado de los muertos está allí. Todo está empaquetado en un pequeño versículo. Capítulo 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La justicia de Cristo está encarnada en eso, oh seguro. Así que ten cuidado de no perder la justicia de Cristo. Si lo notas, hay una bendición. La mejor bendición de todas es la promesa para la eternidad. Sí. Capítulo 19, verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es una cena de bodas que viene, y si eres llamado, ¡qué bendición! Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso implica que hay una segunda resurrección donde no eres bendito ni santo. Sí, de lo que no quieres ser parte. No quieres ser parte. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Allí todo el asunto de entender el milenio. Capítulo 22, versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Martin, ¿es suficiente leerlo y entenderlo? No, tienes que guardarlo. Tienes que guardarlo, ¿cierto? Y hay algunas cosas que se supone que no debes guardar, como la marca de la bestia. Con seguridad. Sí, como la marca de la bestia. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 7 bendiciones. Bueno, las 7 bendiciones en Apocalipsis cambian un poco si vas a las otras traducciones, pero llegaremos a eso.
porque Apocalipsis 22, verso 14 se convierte en algo totalmente diferente. Y en realidad repite la bendición de guardar tus vestiduras. Eso es cierto, así que en realidad solo son 6. Solo hay 6 en la nueva traducción. Eso es solo muestra que seremos 7 veces purificados. Sí, necesitamos ser purificados 7 veces. Queremos los 7, nada menos. Martin, hay un poco de interferencia aquí en el techo. ¿Qué dices de eso? Sí, por si suena un poco diferente, no sabemos qué tan malo es en el micrófono, pero es una lluvia encantadora que está cayendo a cántaro. Muy bien, todo el mundo necesita lluvia. También estamos orando por la lluvia tardía, así que no nos quejemos. Tal vez sea un presagio. Segunda de Timoteo 3, verso 16. Toda la escritura. ¿Cuánto de ella? Toda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Martin, si tienes manuscritos diferentes y dicen lo contrario, ¿ambos pueden ser inspirados por Dios? No. Uno de ellos debe ser inspirado por Dios y uno de ellos debe ser espurio. Exactamente. Uno es bueno para redarguir, para corregir e instruir, y el otro no. Muy bien. Dios encargó la preparación de su palabra divinamente inspirada al hombre finito. Esta palabra ordenada en libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la guía de los habitantes de un mundo caído. Les transmite que estudiando y obedeciendo la dirección, ningún alma perdería su camino hacia el cielo. Aquellos que piensan que para dejar claras las supuestas dificultades de las Escrituras, al medir por su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, sería mejor que se cubrieran el rostro como lo hizo Elías cuando la voz suave y apacible le habló, porque están en presencia de Dios y los santos ángeles que durante siglos han comunicado a los hombres luz y conocimiento diciéndoles qué hacer y qué no hacer, desplegándose ante ellos escenas de interés emocionante, marca por marca en símbolos y signos e ilustraciones. Esto viene de cartas y manuscritos. Ahora, Martin, todo esto nos dice que no subestimemos a Dios. No discutan acerca de su palabra. Pero también nos dice que si todas las escrituras son inspiradas por Dios, debemos estar seguros de que estamos leyendo la palabra de Dios. Sí. Debes estar 100% seguro, porque de lo contrario podría ser un Dios falso. Podría ser un Dios falso. Entonces, todas las escrituras son dadas por inspiración. No hay nada en las escrituras que no sea dado por inspiración. Apocalipsis 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Hay un enemigo de Cristo y del remanente? Oh, sí, seguro. Hay un enemigo, ¿cierto? Sí. Y es un enemigo muy peligroso. Sí, y no se rinde muy fácilmente. Y no juega limpio. No. Y está enojado, está muy enojado. Debe estar enojado por alguna razón u otra. Una de las razones por la que la gente se enoja es si son expuestos. Sí, ¿cierto? Si atrapas a un ladrón y dices que es el culpable, se enoja mucho. Pensé, Martin, que deberíamos hablar un poco sobre la ley y el testimonio, porque este es un aspecto muy importante de las Escrituras. ¿Qué es la ley y qué es el testimonio? ¿Y por qué es importante? Porque la Biblia nos dice que estos dos están conectados entre sí. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces tienes la ley y tienes el testimonio, y ellos son perfectos y son esenciales para la sabiduría. Salmo 78, verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos.
Isaías 8, verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora, tratamos con esta pequeña palabra sello antes. Eso significa que debe estar impreso, debe estar marcado allí. Es una señal, es una marca de tu lealtad y debe quedar impresa en los discípulos. Isaías 8, verso 20 es uno muy importante. A la ley, en este caso es Torá, y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, y es la ley de Moisés. También contiene los 10 mandamientos, por supuesto. Y luego el testimonio es el testimonio de todos los demás profetas. Entonces, tenías la ley y tenías el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué pasa si niegas la palabra? Entonces, obviamente, no estás hablando de acuerdo con la palabra. Entonces, no tienes luz, estás en oscuridad. Exactamente. Entonces, todo lo que das a otras personas también es oscuridad. Así que si la Biblia dice que fuiste creado o que el mundo fue creado en 6 días, y los evolucionistas dicen que no fue creado en 6 días, entonces no tienen luz, por supuesto, están en oscuridad, ¿verdad? Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito, aquí está usando la palabra nomos, que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Así que debe tener más de un testigo, ¿verdad? Que cada cosa sea establecida por 2 o 3 testigos, dice la Biblia. Se necesita más de un testigo. Por eso hay 4 evangelios, para que haya 4 informes de testigos presenciales de lo que pasó. Sí, para hacerlo legal. Exactamente. Entonces, la palabra Torá es un precepto o estatuto, especialmente el decálogo o el Pentateuco, la ley. La palabra nomos significa desde una palabra primaria, repartir, especialmente comida o forraje a los animales, ley, mediante la idea de uso prescriptivo, generalmente, regulación, específicamente, de Moisés, incluyendo el volumen, también el Evangelio o figurativamente un principio, ley. Es similar, pero es un poco más amplia. Sí, tiene un poco más. Se refiere a lo que dicen las Escrituras, ya sea que estés leyendo en los Evangelios o en Moisés. Así que a la ley y al testimonio, si no hablan de acuerdo con esa palabra, no les ha amanecido. Así que básicamente lo que tenemos en el mundo es un choque de mentes. Sí, por supuesto. Tenemos mentalidades, veámoslas. Solo hay 2 sistemas religiosos en el mundo. Solo hay 2. Hay muchas organizaciones, pero solo 2 sistemas. Ni 3 ni 4. Solo 2. Hay salvación en Cristo, que viste al penitente con el manto de la justicia inmaculada de Cristo. Ese es uno. O hay salvación por las obras, el cual busca su propia justicia y elude a Cristo. Esos son los 2. La palabra de Dios es el expositor del primer sistema y el segundo sistema niega esta palabra. Está en guerra con esta palabra. ¿Está claro eso? Es 100% claro, y eso es lo que ves en el mundo. Ahora, hay una pequeña palabra aquí que encuentro importante, y es que la salvación en Cristo viste al penitente. Tienes que arrepentirte. Siempre hubo un llamado a la nación. Fue arrepentirse, exactamente, y ser bautizado. Ahora, arrepentimiento significa que sientes dolor por lo que hiciste y haces un pacto de no volver a hacerlo. Eso es arrepentimiento. Ahora, si tu salvación es por obras, en realidad puedes eludir el arrepentimiento
y veremos cómo se hace esto en el segundo sistema a medida que avancemos. Pero el arrepentimiento es el punto de partida para entrar en una relación con Cristo. Sin arrepentimiento no hay relación. El arrepentimiento no es también lo mismo que la diferencia entre en la mano o en la frente. El arrepentimiento es ambos. ¿Estás convencido? Sí, y harás lo correcto. Eso es arrepentimiento, pero puedes hacer el otro como mencionaste y solo hacer la acción para seguir adelante. Incluso puedes tenerlo en tu cabeza si es el incorrecto. Está bien. Así que hagamos algunas preguntas. ¿En qué se diferencia la visión católica de la salvación de la bíblica y por qué difiere? Si es así, si difiere, ¿cómo afecta esto a las Escrituras? Ahora, ¿sabes? Es terrible cuando piensas que cuando haces una conferencia como esta, suena como una crítica católica. Pero en realidad no tienes elección. Lamentablemente no, porque el sistema se llama anticristo. Anticristo, entonces, es anti todo lo que está en la verdadera palabra de Dios. Así que no estamos atacando a los católicos, estamos atacando al sistema. Y si los católicos pudieran entender lo que está pasando, se separarían del sistema, tendrían que separarse del sistema y todos los demás que están afiliados. Sí, separados, vimos que solo hay dos mentalidades, solo dos mentalidades. Ahora, cuando tuvo lugar la Reforma, las personas que se separaron del catolicismo eran en general casi 100% católicos. Católicos, sí, ¿cierto? Así que estamos muy agradecidos con los católicos. No estamos en contra de los católicos. Estamos en contra de una mentalidad que ha quedado impresa en ellos y que es contraria a la Escritura. Así que echémosle un vistazo. Es importante que entendamos esto y que ese es el sistema el que tiene la culpa, no la persona, porque la persona no lo sabe. Entonces, ¿en qué se diferencia la visión católica de la salvación de la bíblica? Ahora, ya hemos hecho conferencias como la doctrina de la serpiente. Lo hemos hecho con gran detalle, pero para mayor claridad y el impacto en la palabra, repasémoslo nuevamente. Primero, ¿por qué el punto de vista católico difiere del de la Biblia? Porque está dictado por la tradición y no por las Escrituras. Muchos de los padres de la Iglesia eran gnósticos, como Orígenes y Eusebio. Y una vez que sus puntos de vista se convirtieron en dogmas infalibles, pudieron por definición no ser cambiados. Se basan en la filosofía griega y no en la Biblia. Ahora, en el sistema del gnosticismo, no existe tal cosa como que Jesús sea el único ser humano divino. Todos estamos básicamente en el mismo camino. Todos estamos en este camino hacia la divinidad, por lo que niega la divinidad exclusiva de Cristo y le atribuye poderes a todos, incluida toda la humanidad. Así que esa es la primera diferencia. Entonces, ¿en qué se diferencian? La teología católica niega la expiación. Cristo nunca murió por ti, tan ciertamente como lo hacen las otras religiones principales. Es todo un solo sistema. Dicen que eres salvo por las buenas obras de Jesús y no por su muerte sustitutiva. De la misma manera, las buenas obras de los santos y María pueden hacer lo mismo. Así que ves que lo están llevando al nivel del hombre. Eso es llevado a su conclusión lógica. Entonces los santos y María también podrían hacerlo ofreciendo a Dios un regalo que es mayor que aquel que es quitado por el pecado de otros individuos. Un intercambio, por así decirlo, de algo bueno por algo malo. Así que esto es un pensamiento católico y tiene un defecto importante porque básicamente puedes recibir algo de otros seres humanos y si te quedas corto,
puede ser compensado por tus buenas obras. Es como una transacción comercial. Sí, está bien. El siguiente punto es, la teología católica niega que Jesús pagó el precio por el pecado. Él simplemente fue obediente hasta la muerte, pero no por ti. Eso significa que cada pecador debe pagar su propio precio, ya sea yendo al infierno, si su pecado no es perdonado, o si es perdonado por el poder investido en el sacerdote. Entonces él o ella aún debe pagar el precio antes de ir al cielo, y para esto inventaron el purgatorio, que es un lugar donde se paga el precio del pecado. Para aliviar el precio que se paga en el purgatorio, la Iglesia ofrece una tesorería del mérito, de la que se pueden dispensar indulgencias, ya que tanto el perdonado como los no perdonados son eternos. Viven para siempre. Esto trae consigo la doctrina de la inmortalidad. Así que tú eres inmortal si no eres perdonado. Irás al infierno. Sí. Si un sacerdote te ha perdonado, aún debes pagar el precio por lo que hiciste. Pagas ese precio en el purgatorio. Pero puedes acortar el tiempo en el purgatorio si el Papa toma lo que está en la tesorería del mérito, obras extrameritorias de los santos y de Jesús, y las aplica a ti, y ganaron mucho dinero con ellas porque incluso las vendieron por dinero. Eso es una locura. Pero este sistema está vivo y coleando, y vive hoy porque el Papa actual, el Papa Francisco, acaba de ofrecer una indulgencia para todos los que escucharon su armonía pascual. Sí, así que eso es lo mismo. Nada ha cambiado. La gente siempre dice, pero Roma ha cambiado. Eso era en la Edad Media. Nada ha cambiado. Métetelo en la cabeza. Nada ha cambiado. No puede porque son infalibles. Así es, y como acabas de mencionar, Él simplemente lo hizo de nuevo. Simplemente hizo las indulgencias. Sí. Tercer punto. La teología católica enseña que el hombre puede volverse justo por sus buenas obras. En lugar de la doctrina bíblica de que el hombre recibe la justicia imputada de Cristo por la fe en Él, la salvación en el catolicismo está por lo tanto centrada en el hombre, y la salvación bíblica está centrada en Cristo. La teología no enfatiza el arrepentimiento, sino la penitencia. Ese es un punto muy importante. Ahora puedes entender por qué la Iglesia Católica puede trabajar con organizaciones como la mafia, por ejemplo. Porque si haces algo malo como matar a otras personas que se interponen en tu camino, o traficar con drogas o cualquier cosa que obviamente esté mal, todo lo que tienes que hacer es confesar y el sacerdote lo perdona y luego tienes que hacer una penitencia. Sí, pero luego continúas haciendo lo que hiciste antes, así que no hay arrepentimiento. No, otra vez, es solo una cosa basada en obras, no es una decisión. Correcto. Así que básicamente no hay arrepentimiento y regreso al estándar moral que Dios ha dado. Hay formas y medios de eludirlo. Y este es un tema muy serio, por lo que toda la teología es diferente de lo que enseña la Biblia. ¿Qué pasa, Martin, si eres una organización que a los ojos de las personas es supuestamente bíblica? Entonces, ¿qué haces? ¿Entierras la Biblia o la cambias? Primero intentas deshacerte de ella y si no funciona, entonces la cambias. Muy bien, eso es muy importante porque esta teología no la encuentras en la Biblia. Solo asegurémonos para que la gente no crea que nos estamos chupando el dedo. Esto viene del Catecismo de la Iglesia Católica. En Cristo Redentor mismo, la satisfacción de los méritos de su resurrección existen y encuentran su eficacia. La tesorería incluye también las oraciones y buenas obras de la Santísima Virgen María.
Son verdaderamente inmensas, insondables e incluso prístinas en su valor ante Dios. En la tesorería también están las oraciones y buenas obras de todos los santos, todos aquellos que han seguido los pasos de Cristo el Señor y por su gracia han santificado sus vidas y llevado a cabo la misión en la unidad del cuerpo místico. Así que aquí, en esta tesorería, se encuentran todas estas buenas obras, y solo el Papa tiene el poder de tomar este mérito, ya sea de María o algún santo. No hace ninguna diferencia, y lo aplica a un alma en el purgatorio, y le da alivio del tiempo que tiene que pasar. Es como sacar tiempo de su sentencia de cárcel por su buen comportamiento. Pero en este caso, el buen comportamiento de los demás es aún más ridículo que eso. Otra página web, calltocommunion.com, y es la fuente que nos da un poco más de detalle. El mérito no se puede transferir, pero los actos meritorios pueden satisfacer a otro al darle a Dios un regalo de mayor valor que lo que se tomó por el pecado. Martin, ¿eso tiene algún sentido para ti? Sí, bueno, es una sustancia pegajosa, ¿cierto? Creo que si estás atrapado en esto, debe ser terrible lo asustado que estás. Sí, pero si lo miras ahora sabiendo que esto no puede ser cierto, es ridículo. Es ridículo, pero esto es lo que creen. Así es como las propias acciones de Cristo en su pasión y muerte hicieron satisfacción por los pecados del mundo entero. No hay sangre involucrada aquí, pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso, niegan la expiación por completo. Ver conceptos católicos y reformados de la expiación. Pero también es la forma en que los actos meritorios de los santos pueden compensar por los demás la deuda del castigo temporal. Santo Tomás escribe: todos los santos tenían la intención de que todo lo que hicieran o sufrieran por amor de Dios fuera provechoso no solo para ellos, sino para toda la iglesia. Ahora, Santo Tomás está bebiendo vino y está totalmente borracho porque, Martin, si eres malo, no importa qué tan bueno sea yo, no puedo expiar tu maldad. No, tienes que arreglar las cosas con Dios. Ese es el mayor problema. Y si esta es la teología del catolicismo, ¿cómo se refleja en su pensamiento, en sus escritos y en sus escrituras? En contraste, tenemos Cartas y Manuscritos, volumen 5, donde dice: tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo sus declaraciones en una Biblia entera. Se levantan hombres que piensan que encuentran algo que criticar en la palabra de Dios. Lo ponen ante otros como evidencia de sabiduría superior. Estos hombres son, muchos de ellos, hombres inteligentes, hombres eruditos, tienen elocuencia y talento. El trabajo de toda su vida es perturbar las mentes con respecto a la inspiración de las Escrituras. Influyen en muchos para que vean como lo hacen ellos, y la misma obra se transmite de uno a otro tal como Satanás diseñó que fuera, hasta que podamos ver el significado completo de las palabras de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, no dejen que una mente o manos se dediquen a criticar la Biblia. Es un trabajo en que Satanás se deleita en que cualquiera de ustedes haga, pero no es un trabajo que el Señor les ha señalado que hagan. Debemos leer la Biblia tal como está. Martin, quiero asegurarme de leer la Biblia correcta. Correcto, porque quiero saber qué nos dice Dios. Los hombres deberían dejar que Dios se encargue de su propio libro, sus oráculos vivientes, como lo ha hecho durante siglos. Comienzan a cuestionar algunas partes del Apocalipsis y detectan fallas en las aparentes inconsistencias de esta declaración y aquella declaración. Comienzan en Génesis,
abandonan lo que consideran cuestionable y sus mentes siguen adelante, porque Satanás los llevará a cualquier extremo que puedan seguir en sus críticas y ven algo de qué dudar en todas las escrituras. Sus facultades de crítica se agudizan con el ejercicio y no pueden descansar en nada con certeza. Intentas razonar con estos hombres, pero pierdes el tiempo. Ellos ejercerán su poder de ridiculizar incluso sobre la Biblia. Incluso se vuelven burladores y se asombrarían si lo pusieras en esa luz. Hermanos, aférrense a su Biblia mientras la lee y dejen de criticar su validez y obedezcan la palabra y ninguno de ustedes se perderá. El ingenio de los hombres se ha ejercido durante siglos para medir la palabra de Dios con sus mentes finitas y limitada comprensión. Si el Señor, el autor de los oráculos vivientes, corriera el telón y revelara su sabiduría y su gloria ante ellos, se reducirían a la nada y exclamarían como lo hizo Isaías: soy un hombre de labios inmundos y habito en medio de gente de labios inmundos. Isaías 6, verso 5. Recientemente hablé con un hombre que trató de convencerme de que la mayor parte de lo que está en la Biblia es incorrecto. Ha sido escrito por hombres infieles en todos los escritos de Pablo y ahora quiere encontrar una base sobre la cual debatir la existencia de Dios. Simplemente elimina la base. ¿De qué vamos a hablar? Sobre nada. Nada. Y luego cada vez que mencionas algo más, o no, eso significa eso y eso no encaja allí. No, esto no debería haberse escrito así y este versículo no debería estar allí, etc. Así que debemos tener mucho cuidado en cómo abordamos este tema. Así que comencemos esta discusión. Aunque ya la hemos comenzado con Salmos 12. El título es Los fieles han desaparecido. Salva, oh Jehová. Interesante, es un clamor. Porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. No hablamos recientemente del poder del cuerno pequeño. Sí, dice cosas jactanciosas. Oh sí, jactanciosas, es casi blasfemo. Definitivamente blasfemo. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es el Señor de nosotros? Nosotros decidiremos el camino de la salvación, no tú. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Ahora los pobres y los necesitados aquí, o los pobres en espíritu que han sido privados de la palabra de verdad. Ahora, dos versos muy importantes. Versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y el siguiente verso. Tú, Jehová, las guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. En esta versión nos dice que las palabras del Señor son limpias, son purificadas 7 veces, y que el Señor guardará las palabras y las preservará de esta generación para siempre. Sí, Él lo promete. Lo promete. En otra traducción, la preservación va a la humanidad y no a la palabra. Esto es muy importante. ¿Puede Dios esperar que yo cumpla su palabra si Él nunca preservó su palabra? No, porque ¿cómo sabrías qué hacer? Exactamente. Por eso siempre digo que la inspiración sin preservación es inútil. Así es. Así que, Dios, no puedes esperar que cumpla tu palabra si no me has dado tu palabra. Y por lo tanto, si tus palabras son puras y probadas en el horno 7 veces, y has prometido preservarlas, entonces aún debo poder encontrarlas. Con seguridad, eso es una promesa.
Salmos 12, verso 8 dice, cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Parece que estoy leyendo las noticias de estos días. Es muy cierto. Así que, en este mundo, la vileza de los hombres es exaltada y la palabra del Señor se deja a un lado. Y la maldad está por todos lados. Muy bien, Martín. ¿De dónde sacamos nuestras Biblias y qué hacemos con ellas? Ahora, lo interesante es que hay básicamente dos corrientes. Están divididas en tres, pero básicamente dos de ellas son iguales. Hay dos corrientes, por lo que cuando se trata del Nuevo Testamento, originalmente tienes manuscritos que ya no están disponibles. Entonces, estos manuscritos fueron escritos por los propios escritores de la Biblia, es decir, los apóstoles y Pablo. Ellos escribieron las Escrituras y Marcos también contribuyó. Ahora, esos documentos originales escritos a mano ya no están disponibles. Obviamente fueron copiados muchas veces, fielmente guardados en un lugar y copiados y copiados. Entonces tenemos copias de copias, pero no tenemos los originales. Eso es tan bueno como escanear el original en tu computadora y simplemente imprimir las copias. Correcto. Así que digamos que los manuscritos originales se perdieron, pero tenemos miles de copias. Ahora tienes dos corrientes. Una es la familia alejandrina y los originales también están perdidos. Y luego tienes los antepasados de la familia occidental y los originales también están perdidos. Bien, ahora la familia occidental. Eso simplemente significa aquellos manuscritos que se mantuvieron en gran parte en Europa occidental, y esos manuscritos y los manuscritos alejandrinos son básicamente parte de una familia. Muy bien. Entonces, echémosle un vistazo. Ahora, en estos antepasados de la familia alejandrina, tenemos un par de manuscritos que están disponibles, y esos son el papiro 75, que proviene de aproximadamente 200 años antes de Cristo, y tienes otro papiro que también proviene de ese período de tiempo, y luego tienes el códice B y el códice Aleph. Estos dos son muy importantes en el mundo actual y provienen del siglo IV. Y dicen que son los documentos más antiguos que existen del Nuevo Testamento. Muy bien, también contienen el Antiguo Testamento. El Aleph se encontró en el Sinaí. Así que este es el Sinaítico y este es el Vaticano, porque se encontró en la biblioteca del Vaticano. Y de estos dos documentos, en gran medida tenemos todas las versiones modernas, como la versión revisada, la versión americana, la versión estándar revisada, y la nueva Biblia en inglés y todas las demás, la nueva versión internacional, etc. Todas provienen de esta corriente. Anterior a esta, la corriente occidental, la antigua Vulgata latina. Había una antigua versión latina y luego estaba la Vulgata latina, y luego estaba el códice D, el códice D2, el códice E, y ahí tuvieron la versión Douay de 1582, que es la versión jesuita de la Biblia. Y los manuscritos pertenecen a la misma familia, tienen el mismo texto y coinciden estrechamente en la redacción. De estas dos corrientes, la alejandrina y la occidental, son básicamente lo que comprenden las Escrituras tal como las conserva el catolicismo. La Vulgata latina es la que el papado ha declarado infalible. También es interesante que, por supuesto, la versión Douay no es el Mesías que aplasta la cabeza de la serpiente, sino que es María la que aplasta la cabeza de la serpiente. Y lo mismo encontrarás en la Vulgata. Así que hay algo allí que es muy extraño para empezar. Y luego tienes la corriente que condujo a la versión King James.
donde tenías las versiones góticas, tenías la siríaca, la peshita, tienes el códice W, que es Mateo, y el códice A, y luego la gran mayoría de las escrituras del Nuevo Testamento. Y hay miles y miles de manuscritos, al menos 5,000, si no más que suficientes testigos, y todos corresponden. Ahora, esta corriente se llama corriente oriental, la del medio. Fue en Siria donde los cristianos fueron llamados por primera vez cristianos, y los manuscritos se guardaron en Antioquía, por lo que los discípulos, Pablo y los discípulos, los manuscritos se almacenaron allí. Por lo que la otra corriente es la que el Vaticano reclama. Y de ahí surge la versión King James. Ahora todos los manuscritos originales se han perdido, por lo que algunos de estos manuscritos provienen del siglo V, copias de copias de copias de copias. Por eso es que siempre parece como si... Pero hay muchas transcripciones que están todas en armonía. Entonces dicen que estos que provienen del siglo IV, como el Sinaítico y el Vaticano, son más antiguos y que dicen que más viejo es mejor. Pero no necesariamente es así, porque estos fueron encontrados en entornos muy cuestionables, en papeleras y escondidos en una biblioteca, por lo que nadie había tenido acceso a ellos nunca. Pero a esta corriente todos tenían acceso porque había miles de copias. Exactamente, y está mucho más extendida por toda la tierra. Ahora, echemos un vistazo a este asunto. Ahora uno de los grandes eruditos de la posreforma fue Dean Burgon. Ahora, él habla sobre el carácter de los dos autoproclamados manuscritos más antiguos, y estos son, por supuesto, el Sinaítico y el Vaticano. Dice de estos dos, la impureza del texto exhibida por estos códices no es una cuestión de opinión, sino de hecho. Solo en los Evangelios, el Códice B, el Vaticano, omite las palabras o cláusulas completas no menos de 1491 veces. Tiene rastros de transcripción descuidada en cada página. El Códice Sinaítico abunda en errores de ojo y de la pluma en un grado no comparable, pero afortunadamente bastante inusual en los documentos de mayor importancia. Por lo que dice que los documentos son horrendos. Sí, ni siquiera son copias exactas. Correcto. Continúa y dice, en muchas ocasiones, 10, 20, 30, 40 palabras se pierden por mucho descuido. Letras y palabras, incluso oraciones completas, o frecuentemente escritas 2 veces o comenzadas y canceladas inmediatamente, mientras que ese grave error por el cual se omite una cláusula porque termina con las mismas palabras que la cláusula anterior, aparecen no menos de 115 veces en el Nuevo Testamento. Esto proviene de Les Garrett. ¿En qué Biblia podemos confiar? Entonces, estos dos son bastiones de las versiones modernas de la Biblia. Sí, estos son el Vaticano y el Sinaítico. Sí, estos dos son documentos muy confusos y, por cierto, el Vaticano ni siquiera tiene la Biblia completa, no tiene Génesis y no tiene Apocalipsis. Y, por supuesto, el Sinaítico y el Vaticano contienen los apócrifos y tenemos que hablar de eso, además de incluir la epístola de Bernabé en el Sinaítico, que tiene declaraciones tan ridículas como que la hiena da a luz por la boca y cambia de sexo, y luego tiene la declaración de que cuando Cristo salió de la tumba ni siquiera podía caminar, así que 2 ángeles lo sostuvieron y la cruz caminaba detrás de él sola. Cosas patéticas como esta, y se supone que esto es un océano de pureza. Sí, y entonces se supone que esto es escritura como hemos leído antes la palabra de Dios. Sí, y Dios, todo lo que Dios inspiró será preservado. Muy bien, dijiste que menciona que la hiena da a luz. Fue la comadreja.
Fue la comadreja, sí. Sí, pero la hiena cambia de sexo después del nacimiento. Declaraciones tan ridículas como esta. Ahora, la Biblia, la central de la cual obtenemos la versión King James, es muy interesante y tenemos que hablar sobre de dónde vino exactamente y cómo llegó a existir. Ahora, si vamos al Salmo 12, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ahora, William Tyndale, en su versión de 1525, publicó el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Segunda de Crónicas y Jonás fueron traducidos, pero publicados por separado, no como una Biblia. Tyndale tradujo lo más posible del griego y del hebreo en lugar del latín, como lo hizo Wycliffe. La traducción de Wycliffe no fue una purificación, ya que se tradujo únicamente de la corrupta Vulgata latina. Ahora, hablemos un poco de eso. ¿De dónde vinieron estos manuscritos? ¿Te refieres a los que están en medio nuestro? Sí, los que dicen en que está basada la versión King James. Martin, tenemos que pensar en este tema con gran seriedad, por lo que Roma había tenido toda su autoridad basada en la Vulgata latina por Jerónimo. Tenemos que preguntarnos de dónde vino eso y cómo se convirtió en la Biblia autorizada de la Iglesia Católica Romana. Las iglesias orientales tenían otra corriente, el llamado texto recibido. Sí, ahora ese texto ya no tiene los documentos originales, pero ahora hay traducciones de eso que son muy antiguas. Por ejemplo, Armenia tenía una traducción a su idioma que también es del siglo IV y que está en completa armonía con este texto recibido. La otra cosa es que es muy interesante. No hay documentos antiguos. Hay muchas cartas de los primeros padres de la Iglesia que citan estos textos. Del primer siglo, del segundo siglo, y solo con las citas se puede poner junto casi todo el Nuevo Testamento. Y lo interesante es que esas citas están en armonía con el texto recibido, no con las versiones alejandrina u occidental. Y por cierto, todas fueron descubiertas en el desierto, escondidas por las arenas del tiempo, 4.500 años. Estas son ahora el sinaítico y esos. Sí, todos esos documentos en los que esas dos corrientes que componen las versiones católicas fueron ocultadas a la humanidad. Ahora, ¿Dios ocultaría su palabra a la humanidad durante 1500 años? No, porque Él o esa palabra estuvo disponible todo el tiempo. Tuvo que ser preservada, porque Él dice que no se puede pasar un día sin Él. Muy bien, entonces lo que estaba disponible en Occidente fue escrito en un idioma muerto, el latín, y permaneció enterrado muy lejos de la humanidad. Y con todo lo que la gente fue alimentada eran las tradiciones de la Iglesia. Ahora, ¿cómo llegaron los otros manuscritos a manos de los primeros reformadores? El texto recibido. El texto recibido. ¿Cómo se apoderaron de esos manuscritos que estaban escritos en griego y no en latín? Lo que pasó es que Turquía, el Imperio Otomano, se había apoderado del este y los turcos atacaron Constantinopla. Y los eruditos griegos huyeron para salvar sus vidas con sus manuscritos a Occidente en la época de la Reforma. Y aquí llegaron una gran cantidad de documentos sobre el texto recibido a manos occidentales. Y estos documentos fueron entonces registrados. Y había un teólogo en la Iglesia Católica, Erasmo de Rotterdam,
Calificó estos documentos y preparó una traducción al griego del Nuevo Testamento. Y los reformadores se apoderaron de estos documentos y basaron sus traducciones en estos documentos. Ahora, William Tyndale es el primero en 1525 en utilizar estos documentos, la versión griega del Nuevo Testamento, para publicar su Nuevo Testamento. Los anteriores que estaban disponibles eran Wycliffe, por ejemplo. Ahora Wycliffe usó la Vulgata y habían al menos 2000 errores que incluso el papado había corregido después de declararlo infalible, lo cual es muy extraño si lo piensas. Entonces, la primera palabra pura, real, si el texto recibido puede verse como tal, fue la que usó William Tyndale. Pero no tenía todos los manuscritos, por lo que aún así tomó prestado un poco aquí y allá de los manuscritos latinos. Ahora, había otros manuscritos latinos. La antigua Biblia latina está en armonía con el texto recibido. No debe ser confundida con la Vulgata latina. No, solo explique qué significa la Vulgata. La Vulgata significa, en la lengua vulgar, el latín que se hablaba en la época del idioma común. Eso es lo que tradujo Jerónimo, pero llegaremos a esos detalles más adelante. La primera palabra que se tradujo al inglés fue la de William Tyndale, donde usó en gran medida estos manuscritos que habían venido del Oriente, y usó algunos otros también. Y luego se hizo una mejora porque Tyndale nunca terminó el trabajo. Lo estrangularon porque él era un sacerdote católico, así que no lo quemaron vivo como lo hicieron con los demás por ese terrible trabajo que hizo de traducir la Biblia de los manuscritos griegos al inglés. Ahora, el trabajo no estaba completo, así que el segundo intento fue de Miles Coverdale. En 1535 publicó la primera Biblia completa en inglés. Coverdale se basó en el trabajo de Tyndale y, sin embargo, también la tradujo del alemán y del latín, pero no completamente del idioma original, por lo que hubo una mejora, pero aún no era perfecta. Coverdale y Tyndale algunas veces trabajaron juntos en esta traducción. El tercero fue John Rogers. Ahora, Tyndale había sido asesinado, por lo que en 1537, utilizando el seudónimo de Thomas Matthew, publicó la Biblia Matthew, que combinó lo mejor del trabajo de Tyndale y Coverdale. Y Rogers también terminó lo que Tyndale no pudo completar debido a su muerte temprana. Lo interesante es que también agarraron a John Rogers, lo ataron a la hoguera y lo quemaron también. El cuarto intento de mejorar la palabra o llegar a la verdadera intención de lo que Dios había dicho es la Gran Biblia de 1539, y esto fue completado por Miles Coverdale, llamada la Gran Biblia debido a su gran tamaño. Esta Biblia usó libros no terminados del Antiguo Testamento de Tyndale que fueron traducidos de la Vulgata latina y traducciones al alemán en lugar del original griego y hebreo. La Gran Biblia también se llamó la Biblia Whitchurch, en honor de su primer impresor en inglés, la Biblia de Cromwell, en honor a quien la preparó para su publicación, la Biblia Cranmer, después del prefacio de Cranmer, o la Biblia encadenada, ya que estaba encadenada en un lugar conveniente para que la gente leyera en las iglesias. Así que ese fue el cuarto intento de obtener un documento completo de los manuscritos griegos originales. Luego el quinto intento, la Biblia de Ginebra de 1560. Esta fue la primera Biblia que se tradujo completamente de los textos originales. Solo por interés, Martin. En este intento de lograr que la Biblia fuera completamente del texto original, también usaron versiones valdenses. Eso es lo que quería preguntar antes. ¿Cuándo entró en vigor la corriente valdense? Sí,
Aquí en Ginebra usaron, creo que fueron 8, si no recuerdo bien, también versiones de los valdenses. Así que solo para informar a la gente, si no saben, los valdenses eran de los Alpes suizos y franceses. Correcto. William Whittingham, Miles Coverdale, Christopher Goodman, Anthony Gilby, Thomas Sampson, William Cole, John Knox y Juan Calvino participaron en esta traducción. Fue muy popular porque era una Biblia de estudio con mapas y referencias cruzadas y era lo suficientemente pequeña como para usarla para estudiar en casa. Otra cosa interesante sobre esta Biblia en particular, la Biblia de Ginebra, es que tenía notas al pie de página y explicaciones, porque era una Biblia de estudio y llamaba a las cosas por su nombre. Así que cuando hablaban de las profecías, por ejemplo de Daniel, decían quién era el cuerno pequeño. Pero como John Knox y Calvino estaban involucrados, también habían notas calvinistas al pie de página y no siempre había acuerdo en el mundo religioso con las ideas de Calvino, particularmente con respecto a la predestinación. Y aunque era una Biblia muy popular y se convirtió en la Biblia estándar para los protestantes, tenía algunas de estas notas a pie de página que algunos consideraron problemáticas. Por supuesto, otra cosa acerca de esta Biblia, fue escrita en un inglés más viejo. Ok, entonces no era en el inglés moderno, era más como un inglés arcaico, por lo que hoy sería muy difícil de leer. Entonces tenemos una sexta versión, la llamada Biblia del Obispo, fue publicada en 1568, fue traducida por Matthew Parker, arzobispo de Canterbury, y sus compañeros obispos. Debido a que no había un supervisor, la práctica de traducción varía mucho de un libro a otro. También eliminaron las notas calvinistas al margen de la Biblia de Ginebra, por lo que se hicieron algunos cambios. Y finalmente la séptima versión fue la versión King James de 1611. Fue la séptima purificación basada en los manuscritos griegos, ¿cierto? Las promesas de Dios de preservar su palabra pura. Ahora, tenemos que probar esto para ver si esto es realmente así. Lo interesante sobre la versión de King James es la forma en que se realizó la traducción. Fue sancionada por el rey. Sí, el rey James. Y el parlamento, por supuesto, estaba dirigido por los protestantes y fue una decisión parlamentaria conjunta publicar esta Biblia. Y hubo una gran oposición en su contra por parte del lado católico romano. Lo creo, porque anteriormente mataban a las personas que traducían la Biblia. Ahora, la forma en que lo hicieron fue única. Establecieron diferentes grupos celulares, si no recuerdo mal, si la memoria no me falla. Eran 6 grupos compuestos por varios hombres y pasaban un verso y estos lo traducían. Ahora, estaban situados en diferentes partes del país, los distintos grupos, y cada grupo, luego de llegar a un consenso sobre la traducción exacta de lo que realmente estaba allí, por lo que es una traducción directa del original. Sí, y si el grupo lo aceptaba y tenía consenso, entonces esa versión se enviaba a todos los demás grupos y todos daban sus aportes. Y cuando llegaban a un consenso en todos los ámbitos, la abrían a los demás teólogos y las personas en las universidades, etc., para dar sus opiniones, y solo si había un consenso absoluto se aceptaba. Esto nunca antes se había hecho de esta manera y elimina muchos de los problemas del sesgo individual. Es cierto, porque es cubierto por diferentes personas en diferentes lugares y te muestra exactamente lo que está en el original. Hubo mucha oposición del lado católico contra esta versión porque, por supuesto, negó muchos de los errores que había en la Vulgata. Sí. Bueno, incluso el papado hizo 2000 correcciones, ¿cierto?
y esto realmente los enfureció, por lo que tomaron la decisión de destruir todo el comité, más el parlamento que lo sancionó, más el rey, y volarlos por completo en el parlamento. Y Guido Fawkes era el individuo entrenado por los jesuitas al que se le asignó la tarea de destruir todo el sistema para que él y la Biblia fueran eliminados de un solo golpe. Todo el gobierno protestante, más el rey que lo sancionó, más la traducción, deberían desaparecer. Ese complot falló el 5 de noviembre, el día de Guido Fawkes, que es una fecha interesante. Así es como surgió y de dónde vinieron realmente los manuscritos. Dios prometió que sería preservado, sería purificado, y precisamente por no haber sucedido ese atentado, también muestra eso. Sí, Dios impidió que eso sucediera. Ahora, las iglesias bandús, que son las valdenses, que estaban en los Alpes o también en el lado francés, se parecían a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazando la supremacía del Papa y el prelado, sostenían la Biblia como única autoridad infalible. Sus pastores, a diferencia de los señoriales sacerdotes de Roma, alimentaron al rebaño de Dios, conduciéndolos a verdes pastos y fuentes vivas de su santa palabra. El pueblo no se reunió en magníficas iglesias o grandes catedrales, sino en los valles alpinos o en tiempos de peligro en alguna fortaleza rocosa, para escuchar las palabras de verdad de los siervos de Cristo. Los pastores no solo predicaron el Evangelio, visitaron a los enfermos y trabajaron para promover la armonía y el amor fraternal. Como Pablo, el fabricante de tiendas, cada uno aprendió algún oficio mediante el cual, si era necesario, proveyera para su propio sustento. La creencia religiosa se fundaba en la palabra escrita de Dios. Aquellos humildes campesinos, apartados del mundo, no habían llegado por sí solos a la verdad en oposición a los dogmas de la iglesia apóstata. Su creencia religiosa era la herencia de sus padres. Contendían por la fe de la iglesia apostólica, la iglesia en el desierto, y no la orgullosa jerarquía entronizada en la gran capital mundial. Era la verdadera iglesia de Cristo, la guardiana de los tesoros de la verdad que Dios encomendó a su pueblo para ser entregada al mundo. Y es interesante que sus documentos se basaron en el texto recibido, ¿cierto? Por lo que tenían las mismas doctrinas y verdades que los apóstoles tenían. Correcto, por lo que, según esta cita, fueron ellos quienes trazaron su linaje hasta los apóstoles y tenían la verdadera palabra de Dios y eran los protectores de la palabra. Por lo que Roma quería que creyeras que ellos fueron los que dieron al mundo la Escritura. Pero tiene una línea diferente, una fuente diferente de escrituras. Ahora, cuando Roma en sus concilios decidió qué libros eran canónicos, agregaron los libros apócrifos. Ahora hablemos de eso por un tiempo. El canon del Antiguo Testamento estaba completo 400 años antes de Cristo. Completo. Fue escrito durante un período de más de 1000 años y se completó 400 años antes de Cristo. Se agregaron libros apócrifos más tarde. Y los libros apócrifos a menudo difieren en la teología de los libros canónicos que estaban completos. El Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estuvo completo en los primeros 100 años después de Cristo y estuvo completo cuando el apóstol Juan había muerto. Esos manuscritos estaban disponibles y la Iglesia Católica Romana nunca existió en esa etapa, por lo que no tenían nada que ver con el canon del Antiguo Testamento, ni tampoco tenían nada que ver con el canon del Nuevo Testamento. Los libros apócrifos del Nuevo Testamento se escribieron alrededor del siglo II al siglo IV, así que vinieron más tarde y fueron agregados, y la Iglesia Católica Romana decidió que los libros apócrifos debían ser canónicos. Sí, así que esa es su contribución a la Biblia. En otras palabras, una información espuria
que contradice los documentos originales. Es verdad, y la mayor parte está ahí para respaldar sus doctrinas. Y es por eso que quieren los libros apócrifos, pero nunca le dieron al mundo la Biblia. Así que ese es el status quo de donde vino la Biblia King James. Ahora, ¿cómo todo esto afecta esta guerra en la palabra? ¿Y cuál es ahora la verdadera palabra? ¿La línea que vino a través de los protestantes o la línea que vino a través del papado? La línea alejandrina del siglo II en adelante a través de Alejandro, a través del gnosticismo, a través de Jerónimo, hasta la Vulgata, hasta los manuscritos católicos, o desde la época apostólica hasta los valdenses y más tarde estos manuscritos orientales, cuando los turcos invadieron, llegaron al oeste y estos manuscritos fueron utilizados por los reformadores. Y la pregunta es, ¿Dios les dio a los reformadores manuscritos espurios? ¿Les habría dado la Vulgata que tenía tantos errores? ¿Les habría dado los 2 manuscritos que estuvieron escondidos en las arenas del desierto y en bibliotecas durante más de 1000 años, privando a la humanidad de las Escrituras? ¿O habría entregado a aquellos documentos de los que hay miles de copias, las cuales están de acuerdo, y se las dieron a los reformadores y las purificaron y dijeron a la iglesia: aquí está la verdadera palabra de Dios en la cual basar su religión? Esto es lo que necesitamos estudiar. Así que sigamos en una segunda sesión para hablar de estas cosas. Sí, porque es un poco amplio. Así que oremos. Padre Celestial, ayúdanos a desentrañar este misterio y a recibir claridad sobre lo que dice el Señor. En el nombre de Jesús. Amén.